Bautismo de Fuego por Frank Duff. Capítulo 22. Pasó lo inveterado, parte 2. Había otras importantes cosas que ver todavía. Podréis suponeros que en el próximo martes tuvo lugar el gran cierre y que Bentley Place quedó convertido en un recuerdo amargo. El negocio sucio había sido el eje en que giraba toda la vida de aquel lugar. Destruido el eje, había de resultar un desequilibrio económico extraordinario. Algunos de los ocupantes tenían oficios accesorios que les permitían luchar, pero habría allí muchos casos de pérdida completa de ingresos. Había que hacer frente a la calamidad que resultaría. Tendríamos mucho que sufrir para prevenir que la barriada no volviera atrás y tener que añadir una pobreza aguda a la lista contra nosotros. Aquel distrito viciado formaba parte nominalmente del sector de una conferencia de San Vicente de Paúl, pero de hecho aquel sitio era tierra de nadie. La conferencia no traspasaba sus límites, ni había allí hasta entonces razones especiales de pobreza para que la conferencia lo hiciera así. Pero ahora precisamente reconocimos que la conferencia era algo necesario. Podía ocuparse de los más graves aspectos de la pobreza que había, y en general habría de tratar de suavizar la transición económica. Así pues, visitamos a su santo presidente, el señor M.R. Lawler. Se convino con él en establecer una nueva conferencia para trabajar exclusivamente dentro de aquella tierra de nadie. Se escogieron miembros especialmente emprendedores para esta difícil empresa. El presidente de la unidad sería el señor Pedro Corvalli, quien después llegó a ser legionario. Se convino en que la conferencia había de llamarse en San Gerardo y de que habría de comenzar a existir en el caso, según la fórmula oficial, de que el cierre tuviera lugar. Y aún quedó otra cosa no menos importante, el que Santa María habría de ser puesta a tono. Si las cosas seguían bien, la hospedería soportaría mayor esfuerzo económico que hasta entonces, por el aumento de gente que había de acoger. Si Bentley Place desaparecería, bien podía presumirse que las chicas, en su mayoría, habrían de ir a Santa María, aunque algunas entraron en el asilo de la Magdalena o se fueron a su casa. En Santa María no había espacio para tan gran afluencia de gente. Sin embargo, no se podía despedir a nadie. Fijaos bien en el problema. Podéis imaginaros el angustioso comadreo que las legionarias de Santa María, tened presente que eran mujeres, habrían de tener cuando se enfrentaron con el hecho de que debían acomodar probablemente a 60 mujeres en una casa que resultaba ser pequeña para menos de la mitad de dicho número. ¿Dónde estaban las camas y las ropas? ¿Dónde estaban las mesas y las sillas? ¿Dónde la batería de cocina? ¿Dónde todo lo demás? Y por encima de todo, ¿dónde había espacio si no era colocando a las chicas en el jardín y en una tienda de campaña? Y había que resolver el problema. Desde luego, se puso en el papel un plan de movilización general. El cuarto de baño, la portería, el zaguán y el recibidor. Todas estas habitaciones se adaptaron a las necesidades y aparecían en el plan como probables dormitorios. Un mobiliario extra se pidió prestado y fue comprado. Hecho todo esto, se atendió a lo espiritual. Se hicieron combinaciones provisionales para unos ejercicios de 3 días que habían de comenzar en la hospedería en la noche del martes.
Claro es que en el supuesto de que las chicas se presentaran, los franciscanos se comprometieron a dirigir los ejercicios. Aquellos días finales se consumieron en las antedichas preparaciones y en la marcha general de la misión, y en un intenso recorrido por todo el territorio, el sábado, domingo, lunes. Y el lunes era la víspera del día del cierre general. Sospecho que no podréis figuraros nuestro estado de ánimo entonces. Me parece que estas largas interrupciones en mi afán de explicaciones bajan un tanto la atención y desvirtúan esta sorprendente historia en relación con el lector. Si así fuera, sería una lástima. Pero lleguéis o no lleguéis a comprenderlo, el hecho es que nosotros estamos espantados. Anteriormente ha tratado de aducir muchas razones, desde las más fuertes hasta las puramente personales. Ahora, próximos al día culminante, se agudizaban las cosas. Todo aquello, promesas y arreglos, ¿era algo real? O bien, toda aquella gente pretendía que bailáramos al son que nos tocaban. Parecían bastante sinceros, pero en nuestros momentos de depresión las circunstancias nos parecían demasiado favorables para ser reales. En fin, no tardaríamos mucho en conocer si estábamos en lo cierto. Amanece el martes, pero no había por qué lanzarse a toda prisa a Bentley Place con el sol. Nadie podía decir nada allí, ni entonces ni horas después. Una visita hecha a tiempo no lograría mayores informes acerca de lo que allí iba a ocurrir, y así dejamos que la mañana fuera pasando. Naturalmente empleamos aquellas horas en especular con desasosiego. ¿Acaso no ocurriría cosa alguna? ¿Acaso fuera aquel día como otro cualquiera en aquel lugar, como fue en los 100 años pasados? ¿Acaso Bentley Place no haría más que seguir adelante? Como hacia las 10 de la mañana nos acercamos. Allí ocurría algo especial. Había un movimiento hacia el bien. Nuestros peores presentimientos eran infundados, pero no podía uno afirmar en absoluto que fuera todo como una seda. Se mascaban en el ambiente las conversaciones sobre el cierre, pero no implicaba el que las puertas fueran cerradas de hecho. Seguían abiertas como de costumbre, pero era porque la gente tenía que entrar y salir como de ordinario. Los elementos positivos de aquella situación descansaban en el hecho de que la propietaria mayor, la señora Corley, había anunciado de manera definitiva que ella iba a cerrar. Además, se encontraba uno con algunas de las chicas ya vestidas, cosa que no era acostumbrada. Decían que iban a ir Santa María. Se rumoreaba que algunas ya se habían ido. Si esto era verdad, la cosa iba bien. Luego, una llamada telefónica nos hizo saber que un par de ellas habían llegado ya, pero un par de chicas de la calle, aunque en sí era un grupo y una señal, manifestaban un claro síntoma de un cierre general y de una completa emigración de las chicas de Bentley Place hacia Santa María. Las otras propietarias no pudieron ser encontradas, pero algunas de sus chicas manifestaron su intención de ir a Santa María. Decían que no sabían lo que iba a ocurrir en relación con las casas particulares a que ellas pertenecían. Habían oído que se trataba de cerrarlas. Sin embargo, nada se sabía de cierto. No podíamos nosotros esperar mucho para poner más en claro la cuestión, porque una misión importante nos requería en otros puntos, y era a movilizar a nuestra guarnición. El cierre que la señora Corley hizo
significaba que gran número de cuartos habrían de quedar vacantes, o que ya lo estaban, y aún quedaban más. Estos cuartos debían ser reservados en conformidad con nuestro plan de colocar inquilinos traídos a ellos. Esto debía hacerse al momento. Lo deseable, aunque posible, pero no práctico, era que en cada uno de los cuartos vacantes durmiera una familia aquella misma noche. Así que teníamos que ir a notificarlo a nuestros futuros inquilinos y tratar de inducirles a que se mudaran aquel mismo día. Antes de salir de aquel lugar, vimos a Santiago Corley, el cual consintió en hacer una lista de todos los cuartos que habían de quedar vacantes en el curso de aquel día. Debíamos disponerlo nosotros con las 100 libras esterlinas del mobiliario que habíamos comprado, de suerte que cada una de las familias que viniera encontrara una casa dispuesta a recibirla. Siguió una limpieza general por las fonduchas y la noticia de los cuartos vacantes se hizo circular lo más que se pudo. Era arriesgarse un tanto obrar así, porque entonces era extremadamente vaga la idea que teníamos del número total de cuartos que habían de quedar vacantes. Podía ser desastroso para muchos llegar y quedar defraudados. Sin embargo, teníamos que pasar por aquel riesgo con el fin de asegurar un número suficiente de los que habían de venir, ya que algunos de los que habían consentido en venir estaban ausentes y otros habían cambiado de parecer. Pero tuvimos la satisfacción de ver que algunos de ellos ya entonces estaban haciendo los preparativos para trasladarse a Bentley Place. Había que hacer algunas otras cosas más. Una de ellas era notificar a las conferencias de San Vicente de Paúl que el cierre, al fin, se llevaba a cabo y que su nueva conferencia debía estar pronta para entrar en acción. Luego una visita a Santa María. Entonces, algunas chicas habían ingresado en la residencia y se decía que otras estaban en camino, o que por lo menos lo intentaban. No era esto nada malo, ocurriera lo que ocurriese. Así que se envió aviso a los franciscanos que los ejercicios de 3 días que ya estaban apalabrados comenzarían aquella noche para el grupo que había ingresado. Luego, vuelta a Bentley Place y volando, porque allí había algún desorden, según decían generalmente en Santa María, que procedía de los rumores de las recién llegadas. De ser verdadero el rumor, podía manifestar una situación peligrosa y el fin de nuestras esperanzas. No había más que un solo medio de asegurarse: ir y ver.